de Samuel 7:12. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y de verdad que repito, cuando nosotros leemos esto, siempre pues una palabra como esta, cuando no le damos el contexto, tanto cultural como bíblico, pensamos y decimos, bueno, sí, o sea, está bonito, suena bien, y sí, hasta aquí nos ayudó Dios. Y si yo pudiera decirle así, hasta aquí nos ha ayudado Dios durante todo este año 2021, hasta aquí nos ha ayudado Dios con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos pasado, ¿por qué no decir hasta aquí nos ha ayudado Dios? Pero realmente, aparte de ese significado que ya le mencioné, que dice aquí la Escritura, tiene una connotación muy interesante, que es la que vamos a estudiar nosotros. Pero vamos a darle lectura, si gustan, desde del versículo 1 de este mismo capítulo 7. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Un poquito de historia. Cuando muere Josué, el hijo de Nun, viene una era muy difícil en el pueblo de Israel, una etapa muy complicada porque el pueblo empezó a desviarse espiritualmente hablando y hicieron muchas cosas fuera de lo que deberían de realizar, como ya habían sido conducidos por Moisés y por todos los demás hombres de la historia, y lo que Dios les había enseñado al pueblo. Ellos empezaron a desviar, y viene la etapa de los jueces, y después de la etapa de los jueces, pues viene el tiempo de los reyes, ¿verdad? Acuérdense, el primer rey en Israel, que fue Saúl, y el último juez en Israel, que fue Samuel. Entonces, aquí nosotros vemos esta parte de la historia en donde empieza Dios y se hace manifiesto la vida de un hombre llamado Samuel. Y dice la historia que cuando traen el arca de Abinadab a la casa de Abinadab, santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día, dice, que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Dice la Escritura que fueron 20 años los que pasaron ahí en todo este tiempo. Y no pierdas de vista estos años, porque ahorita lo vamos a retomar. Dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, que cuando los hijos de Israel empiezan a desviarse espiritualmente, empiezan a adorar a otros dioses y empiezan a dejar abandonada la gloria de Dios, la presencia de Dios, y cuando entra el pueblo de Israel en conflicto con los filisteos, el arca del pacto había sido sustraída y había sido llevada a un lugar donde no debería de estar el arca del pacto. Y en consecuencia a esto, dice que los de Kiriat Jearim llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Y ahí santifican a Eleazar para que guarde el arca del pacto. Qué interesante es esta parte, porque cuando santifican a Eleazar, lo dedican especialmente al cuidado del arca, cosa que antes no se hacía. El arca del pacto, que significa la presencia de Dios, se había descuidado. Y aquí es donde yo quisiera que tú fueras captando cada parte del mensaje. Cuando vaya yo haciendo énfasis en alguna situación,
Anótalo si quieres o guárdatelo en tu corazón. Porque una de las cosas que el pueblo de Israel hizo fue descuidar la presencia de Dios. Descuidar la presencia de Dios y se fueron tras dioses ajenos, tras dioses falsos, a rendirle adoración a dioses falsos. En ese tiempo había una situación tan compleja que el mismo Salomón fue desviado para adorar a lo que aquí ahorita nosotros vamos a leer. Y de hecho le hizo un templo y ahí adoraban a esta diosa o a estos dioses ajenos. Y dice el versículo que leímos, el versículo 2, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Imagínate, amado hermano, 20 años de pasar en una vida adorando dioses ajenos y sin la presencia de Dios. ¿Cómo será la vida de una persona así? ¿Cómo te puedes imaginar a una persona viviendo estos 20 años sin tener la presencia de Dios en su vida? Adorando dioses ajenos, adorando dioses falsos. Y todo esto era un declive espiritual en el pueblo de Israel. Todo era un vivir aparentemente en donde pensaban ellos que el hecho solamente de realizar cierta actividad espiritual, con eso ya estaban cumpliendo y con eso ya estaban adorando a Dios. Y no era cierto. Y dice el versículo 3, y aquí entra la historia Samuel, el juez, el último juez de Israel. Dice el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, fíjense, número 1, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot. Fíjense, si de vuestro corazón, de todo vuestro corazón, os volvéis a Jehová, primero, quiten de ustedes los dioses ajenos y a Astarot. Astarot era la diosa que en ese tiempo le llamaban o la diosa luna, o la diosa de la fertilidad, o la diosa de la sexualidad, etc. Y miren, estos hombres, estas personas en ese tiempo adoraban a unos dioses falsos. Y llega Samuel y le dice, si de verdad en su corazón quieren cambiar, si de verdad en su corazón están dispuestos a dejar la vida que están llevando y tener una vida diferente, lo primero que tienen que hacer es quiten los dioses ajenos y Astarot de sus vidas. Quítenlo. Quítenlo de ustedes. Y esa es la parte principal en la cual empieza la historia a narrarnos qué es lo que estaba pasando con estos hombres en la historia. Eran los hijos de Israel, era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel adorando dioses falsos. Adorando dioses falsos. Miren, en Jueces capítulo 2, versículo 13. El libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 13. Para más o menos darnos una ligera idea de lo que estaba pasando allí. Si leemos el versículo 12, dice, dejaron a Jehová, escucha bien, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová, di conmigo, dejaron a Dios. Fíjate, empezaron a alejarse de Dios. Empezaron a olvidarse del pacto de Dios. Y dice el versículo siguiente, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astorot, que es lo mismo. Pero miren, fíjense, por favor váyame siguiendo, dejaron a Dios. Si algo puede suceder en la vida de una persona
que pase mucho tiempo en sequedad es precisamente su motivo principal, haber dejado a Dios. Haber dejado a Dios en sus vidas. Haber dejado de rendirle adoración a Dios. Pudiéramos decir que somos cristianos, pero por dentro de nuestro corazón no adoramos al que deberíamos de adorar. Y adoramos otras cosas menos a Dios. En Jueces 10, adelantito, Jueces 10:6, vean la condición espiritual que tenía este pueblo, que es importantísimo, porque ahorita que veamos la historia vamos a entender muchas cosas. Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron, ¿qué dice, hermanos o hermanas? A hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron. Ahora viene, fíjense, la otra vez dejaron y adoraron dioses falsos. Ahora sirvieron a los Baales y a Astarot, a la diosa de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová. ¿Y qué dice? Y no le sirvieron. Dejaron a Dios. Dejaron al Señor y le sirvieron y le rindieron culto a otros dioses menos a Dios. En el libro segundo de Reyes, capítulo 23, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, fíjense, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Vean lo que estaba en el templo del Señor, utensilios que habían sido hechos ¿para quién? Para Baal. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 5 y 7. Porque Salomón, escuchen, Salomón siguió a Astoret, imagínense. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. El mismo Salomón se dejó guiar o llevar por lo que estaba pasando espiritualmente en ese tiempo. Así que la decadencia que vivían este pueblo era un tiempo muy difícil espiritualmente para ellos. Y entonces Samuel le dice, si de verdad, de todo corazón, ustedes quieren cambiar sus vidas, quiten de sus corazones la adoración a los dioses paganos, a los dioses falsos, a los dioses a los cuales ustedes adoran, a los dioses a los cuales ustedes han puesto en su corazón en lugar de Dios. Y luego le dice, y preparen vuestro corazón a Dios. Primero, quiten de su corazón los ídolos falsos. Y segundo, preparen su corazón a Jehová y dedíquenle solamente a Él su servicio. Miren, 3 cosas que Samuel les hace saber al pueblo. Número 1, quiten de su corazón las adoraciones a dioses falsos. 2, preparen su corazón. Y 3, dedíquense a servirle a Dios, al Dios de sus padres. Cosa que ellos no estaban haciendo, porque estaban sirviéndole en la adoración a dioses falsos, a dioses paganos. Y le dice, y solo a Él le van a servir. Y dice luego, y los librará de la mano de los filisteos. Y los va a librar Dios de la mano de los filisteos. 3 cosas que hay que hacer en la vida de un pueblo que ha dejado de adorar a Dios.
y desea y anhela volver y regresar a adorar al Señor, quiten los dioses ajenos, quiten los dioses falsos, dejen de adorar los dioses que vienen adorando, preparen su corazón y dedíquenle el servicio al Señor. Y Dios los librará de la mano de los filisteos. Ahora, ¿por qué dice de la mano de los filisteos? Bueno, es que es muy interesante esta historia. Capítulo 4 de aquí mismo, libro de Samuel. Versículo 1. Mueve tu Biblia, ve rápido a tu Biblia porque es interesante que conozcas esta parte de la historia. Y Samuel, versículo 1, habló a todo Israel por aquel tiempo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Eben-ezer. Fíjense, ya escuchamos a Eben-ezer aquí. Y los filisteos acamparon en Afec. Había una ciudad, un pueblo, una comunidad llamada Eben-ezer y otra Afec. Y ahí hay una batalla. Los filisteos contra los hijos de Israel. Y versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. O sea, empieza la batalla, empieza la guerra. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Por favor, no pierdas de vista lo que yo te dije hace rato. ¿Cómo estaba la vida espiritual del pueblo de Israel? Estaba mal. ¿Estamos? Estaban adorando dioses paganos, dioses falsos. Su vida espiritual estaba mal. Y el día en que los filisteos vienen y empiezan a combatir al pueblo de Israel, ese día en Eben-ezer y en ese lugar de Afec se presenta la batalla. Y ese día Israel pierde 4,000 hombres. El día de la batalla. El día donde pensaban quizás ellos que Dios les iba a librar. Porque así sucede muchas veces en la vida de una persona. Cuando se olvida por completo de Dios y pasan 20 años en una sequedad espiritual. Y de repente viene la batalla a su vida, de repente viene el problema a su vida. O de repente suceden cosas que son inesperadas y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Si yo soy cristiano, si yo adoro a Dios. ¿Pero qué a Dios? ¿A qué tipo de Dios adora? Porque al Dios de Israel no. Y miren la reacción de ellos. Vean lo que dice el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, note lo que dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué Dios nos ha dejado? Si somos su pueblo, si somos sus hijos. Ellos no reconocieron su falta. Ellos no reconocieron lo que estaba pasando en sus vidas. Ellos le atribuyeron el fracaso a Dios, la pérdida de 4,000 hombres a Dios. Y dijeron, ¿por qué Dios nos ha herido así delante de los filisteos? Hay algo que tenemos que reaccionar nosotros en este tiempo. Ya estamos por finalizar el año. Estamos en los últimos días de estos 12 meses. Quizás no son 20 años, tal vez sean 12 meses. ¿Cuántos de esos meses la hemos pasado adorando otras cosas menos que a Dios? ¿Cuántos de esos 12 meses hemos pasado tiempos de sequedad espiritual? ¿Cuántos de esos 12 meses se nos han presentado batallas? Y tal vez podríamos haber dicho, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué sucede esto en mi familia? ¿Por qué sucede esto con mis hijos, con mis hijas? ¿Por qué sucede esto? Esta es la reacción del pueblo de Israel. ¿Por qué pasó esto?
¿Por qué Dios nos hirió? Ahora, a alguien se le ocurre una idea y le dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Miren qué interesante, ocupar aparentemente un amuleto para que le salve de sus problemas. Traigan el arca, así de fácil, para que nos salve. Y a veces suele pasar eso. Vámonos a la iglesia para ver si ahí cambiamos. Vamos no sé, a hacer algo para ver si cambiamos. Ellos pensaban que esto, vaya, ellos, no sé, pero en qué concepto tenían la presencia de Dios. Que traigan el arca y pongámosla aquí, con eso los enemigos serán vencidos. Y miren, van y traen el arca que estaba en Silo, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ya no me da tiempo de irme a estos hijos de Ofni y Fines, del hijo de Elí, pero algunas otras veces platicaré de él. Pero estaban ahí ellos dos, y muchos de ustedes conocen la historia de estos dos jóvenes. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra, ¿qué hizo? Tembló. Por favor, imagínate, vete conduciendo en la escena. El pueblo de Israel había trabado combate contra los filisteos. Habían perdido 4,000 hombres, y uno de ellos se le ocurre y dice, vayan y traigan el arca que está en Silo. Vayan y tráiganla, porque estando el arca con nosotros, los enemigos serán vencidos. Y todo el mundo dice, pues vamos, traigamos el arca. Van y traen el arca de Dios, y empieza la gritería, empieza la alegría. Hay veces que puede pasar esto en la vida de una persona, que piensa que por el solo hecho de ya empezar a dar los primeros pasos, y ya estoy en la iglesia, ya estoy ahí, ya llegué, ya te acompañé, ya levanté las manos, ya adoré a Dios, ya con eso. Porque no tienen en concepto primordial la presencia de Dios. Simple y llanamente es como si lo usaran como el pueblo de Israel, pensando que fuera nada más algo así como sí, exacto, como un amuleto para que esto me ayude. Antes vivíamos así. ¿Cuántos portaban amuletos en su vida? No levanten la mano. El que está aquí sí, porque así me enseñaron mis padres, porque así me enseñaron mis abuelos. Pero no es así. O a veces traes colgadito una medallita porque piensas que es así, que Dios te cuida. Pero realmente dentro del corazón no hay una adoración de verdad a Dios. Y entonces van y traen al arca, y hay fiesta, hay alegría. Dice el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, dice versículo 8, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Miren, ellos conocían quizás más que los mismos hijos de Israel el poder de Dios tan grande. Versículo siguiente, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. O sea, vámonos a prepararnos otra vez para la guerra, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y vámonos a pelear. O sea, otra vez traban pleito los filisteos contra los hijos de Israel cuando oyen que Dios había llegado al campamento. Pelearon pues los filisteos e Israel. ¿Y qué pasó con Israel? ¿Fue qué? Vencidos. ¿Qué pasó entonces con la estrategia de ellos? ¿Falló Dios? ¿En qué concepto tenían a Dios? Y yo quiero, hermano, hermana, que hoy Dios cambie
en nuestra mente el concepto que tenemos de Dios. Porque muchas veces pasamos 20, 30, 40 años sin la presencia de Dios en nuestra vida, sin Dios en nuestros corazones. Y el día que se traba un conflicto con nosotros, el día que los filisteos vienen en guerra contra nosotros, el día que los enemigos de nuestras vidas, de nuestras almas, traban pleito contra nosotros, ese día vamos y decimos: Señor, ayúdanos. Y quizás alguien bien intencionado como este que te dije, que dijo: vamos y traigamos asilo, hey, vente, vamos a Dios, ahí te van a resolver tu problema. Pero tu corazón está lejos de Dios. El corazón del hombre está lejos de Dios. Y ellos pensaban que con el solo hecho de tener a Dios ahí, los enemigos iban a ser derrotados. Y sucedió todo lo contrario. Y sucedió todo lo contrario. Fueron vencidos y huyeron, cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues fíjense cuántos muertos fueron. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 más 4, 34,000 hombres murieron. 34,000. Y la pregunta que quizás se deberían de seguir haciendo es: ¿dónde está Dios? Es que ellos desconocían que si Dios ese día, fíjense lo que voy a decir, si Dios ese día los libraba de la batalla contra los filisteos, Dios se hacía cómplice con ellos de su misma maldad. Y Dios no es así. Dios no es así. No nos podemos equivocar en pensar que si llevo una vida adorando otras cosas menos a Dios, y el día que se trabe el conflicto y acudo a Dios, Dios me ayudará. Y si no sucede así, entonces Dios no quiso. No, es que Dios no puede ser cómplice. Dios no puede compartir lo mismo, de la misma maldad del hombre. Por eso cuando traen el arca del pacto, lo primero que hacen es santifican a Eleazar. Es lo primero que hacen. Y lo dedican exclusivamente a cuidar la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Que muchas de las veces o de las ocasiones pueden llegar de esta manera quebrantos a la vida de una persona. Pero tenemos que hacer un análisis. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Está la presencia de Dios en la vida y en el corazón del hombre o de la persona? Ellos pensaron que el solo hecho de traer al arca de Dios al campamento era suficiente para derrotar a los enemigos. Y no fue así. Fueron 30,000 hombres los que perdieron la vida en ese tiempo. Dice, y miren lo que pasó. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. No tanto fue que mataron a estos hombres, sino otra vez toman y se llevan el arca de Dios. En el primer Ebenezer, escúchame, en el primer Ebenezer ellos sufrieron derrotas. En el primer Ebenezer, el día que tuvieron el primer Ebenezer, ese día fue mortandad para su vida, destrucción para su vida. ¿Por qué? Porque en su primer Ebenezer no tenían a Dios. No adoraban a Dios. En su corazón tenían otros dioses, menos a Dios. Y toman los filisteos y se llevan el arca. Y ahorita vamos a regresar tantito aquí. Pero vámonos rápido otra vez a Samuel 7. Y entonces le dice, quiten de su corazón todo esto que ustedes están haciendo.
y empiecen a adorar a Dios. Entonces los hijos de Israel, versículo 4, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todos Israel y yo voy a orar por vosotros a Dios. Reúnan a todo Israel y yo voy a orar por ustedes. Lo primero que tenemos que entender, que es la parte importante en la vida de una persona, escucha, es la intercesión, es la oración. Qué importante es la vida de oración en la vida de una iglesia, en la vida de una persona. Samuel dice: yo voy a orar a Dios por ustedes. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Es decir, ese día cuando un Samuel se levantó y les dijo: ustedes están mal, su corazón está mal, tu corazón está adorando dioses ajenos, necesitas un cambio en tu vida, necesitas un rumbo distinto en tu vida. Deja de hacer lo que estás haciendo, dedica tu corazón a Dios. Yo voy a orar por ti, pero tú tienes que hacer algo. Deja a esos dioses falsos. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se arrepiente del pecado que habían hecho, reconocen que ellos habían fallado y hasta entonces se dan cuenta de que la derrota que ellos habían tenido en su primer Ebenezer había sido precisamente por ese pecado de adorar dioses falsos. Aquí es donde entra lo importante de la historia. Lo primero que tenemos que aprender es reconocer cuando estoy mal. Ellos reconocen que había dentro de ellos un pecado, y entonces Samuel a partir de ese tiempo se erige como el juez de Israel y empieza a juzgar a Israel en Mizpa. Empieza él a conducir los destinos espirituales de una nación. Hoy necesitamos Samueles en nuestras vidas, que se levanten a conducir al pueblo para empezarlos a guiar de una manera distinta a lo que ellos vienen haciendo. Una manera de adorar a Dios, de la forma correcta de adorar a Dios. Di conmigo: porque adorar a Dios es una forma de vivir. Porque adorar a Dios es una forma de vivir. Y ellos empezaron entonces a arrepentirse. Y cuando oyeron los filisteos, dice versículo 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué tuvieron temor? Porque traía a la mente de ellos el recuerdo de su primer Ebenezer. Porque en la mente de ellos decían: vienen los filisteos, nuevamente nos van a acabar, nos van a derrotar. Y el miedo invadió sus vidas, el miedo invadió su corazón, porque ellos ya habían pasado por esa etapa tan difícil de la guerra contra los filisteos, de la destrucción y que vieron muchos hombres morir. Pero dice entonces los hijos de Israel, dijeron a Samuel: no ceses de ¿qué? De clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. No ceses de orar a Dios. No dejes de adorar a Dios, Samuel. No dejes de interceder por mí, Samuel. Porque vienen los filisteos contra nuestras vidas. Viene de nuevo, arrecia de nuevo contra nosotros el problema. ¿Y a cuánto nos puede pasar esto? Que muchas veces recordamos esos tiempos difíciles de nuestra vida espiritual y decimos: ay, yo no quisiera volver a pasar eso. Y de repente sentimos en nuestro corazón el temor y el miedo de que algo va a volver, y entonces le decimos quizás al hermano o la hermana: ora por mí,
intercede por mí. Hay veces que es necesario tener un Samuel en nuestras vidas, que interceda, que ore por nosotros. Y dice Samuel en el versículo 9, y Samuel tomó un cordero. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó y entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y Jehová qué? Le oyó. Miren, si alguien sabía qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, era Samuel. Y si alguien tenía la manera correcta para sacarlos de ese lugar, era Samuel. Y quien sabía qué es lo que tenía que hacer, era Samuel. Samuel, en la historia que estamos leyendo nosotros, empieza a decir, lo primero que vamos a hacer es orar a Dios. Lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse en su corazón. Yo voy a orar a Dios. Y lo que voy a hacer también es hacer un sacrificio, un cordero. Lo voy a ofrecer en holocausto a Dios. Y sí, el temor puede venir a sus vidas porque ustedes tuvieron la primera experiencia en su Ebenezer, pero el Ebenezer que viene a continuación no será igual. Porque si algo va a cambiar la vida de una persona, es la manera correcta de cómo adora a Dios. Están aquí. Lo que va a cambiar la historia de una familia, de una nación, de una ciudad, es la manera correcta como ellos o ellas adoran a Dios. Y lo que hace Samuel es que trae un cordero, lo ofrece en sacrificio de alabanza y de adoración a Dios, y se presenta delante de Dios con el sacrificio del cordero. Y lo primero que sucede en lo espiritual es que Dios escucha y oye la oración de Samuel. Si algo tú y yo tenemos que aprender esta mañana, es la manera correcta de adorar a Dios. Pero tenemos antes que abandonar la vida espiritual que estamos llevando o que está llevando el hombre. Me he dado a entender. No puede suceder que Dios haga que tus enemigos sean vencidos si nosotros no tenemos un cambio espiritual en nuestras vidas. Porque Dios no puede ser cómplice de la maldad del corazón del hombre. Es necesario la transformación espiritual en la vida de la persona. Es necesario dejar de estar haciendo aquello que no le agrada a Dios y empezar a hacer lo que sí le agrada a Dios. Samuel, lo primero que le recuerda al hombre del tiempo aquel era la oración. Segundo, la adoración. Y entonces empieza aquí lo importante de esta historia. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, ¿qué dice la escritura? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolo hasta abajo de Bet-car. Imagínate, ese día Samuel, cuando termina de ofrecer el holocausto, vienen los filisteos y dijeron, vamos a atacar otra vez al pueblo de Israel. Pero esta vez no fue lo mismo que en su primer Ebenezer. Esta vez salió a su encuentro Dios, porque algo había pasado en verdad en el corazón del pueblo. ¿Qué había pasado? Se habían arrepentido. Habían dispuesto su corazón a solamente adorar y servirle a Dios. Y ese verdadero arrepentimiento trajo al corazón de Dios el holocausto que sube
ante su presencia que ofreció Samuel sube como un olor grato. Y el día que vienen los filisteos a pretender vencer nuevamente al pueblo de Israel, pasa algo importante. Ese día se escucha una voz desde el cielo que truena. Imagínate la voz tronante de Dios que atemoriza a los filisteos, que se quedan impávidos ante el oír el trueno tan fuerte de la voz tronante de Dios, que cuando se quedan así, aprovechan los hijos de Israel para irse en contra de los filisteos y acabar de una vez por todas contra sus enemigos. Ese día hubo algo que pasó importante en sus vidas. Vencieron a los filisteos. Y entonces dice el versículo 12: luego tomó Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y lo puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí que nos ayudó Dios. Hasta aquí nos ayudó Dios. Ahora, pensamos que ese hasta aquí nos ayudó Dios fue lo que nosotros comúnmente siempre sabemos. Pues hasta aquí hoy nos ayudó Dios. Qué bueno. No, este hasta aquí nos ayudó Dios tiene una profundidad espiritual muy importante. Porque esta palabra hasta aquí nos ayudó Dios tiene que ver con tres cosas que es la que yo quiero enseñarte esta mañana. Por eso te hice esta historia. Porque en esta palabra hasta aquí nos ayudó Dios. Samuel está diciendo al pueblo: hay tres cosas que tú tienes que atender. Número uno, lo primero que tú tienes que entender es que si tú no pones tu confianza en Dios en medio de los problemas y de las circunstancias, después de haber cambiado tu corazón, no pones tu confianza en Dios, es imposible que puedas librarte de tus enemigos. Y esta palabra hasta aquí nos ayudó Dios significa: yo tengo confianza en que Dios es el que me ayuda en los tiempos de dificultad. En el Salmo 143, versículo 8. Por eso yo te hablo de que el Ebenezer es una forma de vivir de una manera espiritual. Salmo 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti, que hermanos, he confiado. Porque en ti he confiado. Lo primero que es en este Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado Dios es que tenemos que tener confianza. Que si Dios este año nos ha ayudado, este 2021, poner nuestra confianza en que el 2022 Dios seguirá siendo fiel con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios seguirá siendo fiel. Y que lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, poner nuestra confianza en Dios ese día. A pesar de que los filisteos se puedan levantar nuevamente en contra de nuestras vidas. A pesar de que los enemigos puedan venir otra vez y querernos atemorizar. Cuando nuestro corazón está alineado al corazón de Dios. Y cuando nosotros en verdad hemos cambiado y ha transformado Dios nuestro corazón. Y empezamos a orar y a hacer lo correcto ante Dios y ofrecerle a Dios adoración a Él únicamente, debemos tener confianza que en Dios siempre Él estará ahí para ayudarnos. Número 2, lo que quiere decir hasta aquí nos ha ayudado Dios es que debemos de tener esperanza en el Dios de nuestra vida, en el Dios de nuestra salvación. Que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová y esperó mi alma. En su palabra he esperado. La esperanza en Dios de que las cosas serán mejor en nuestra vida, en nuestra familia. Cuando he entendido realmente que tengo que despojarme de aquellas cosas que no le agradan a Dios.
que si este año me pasé 6 meses en sequedad espiritual, es porque no entendía yo que estaba adorando otras cosas menos a Dios. Y que entonces tengo que tomar la decisión hoy de adorar y ofrecer solamente sacrificio de alabanza y de adoración al Dios del cielo. Y empezar a tener esperanza en mi vida de que el año que viene, los días que vienen, serán mejores para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Serán mejores para nosotros. Que no será mi primer ebenecer derrotas. Que no será mi primer ebenecer problemas. Y que si los hay, Dios hablará desde los cielos con voz tronante. Y a los enemigos de mi alma los acallará para siempre. Porque he puesto mi esperanza en el Dios de mi vida. En el Dios de mi salvación. Número 3. Hay que reconocer que solamente lo que hoy tenemos y hasta lo que hoy hemos llegado aquí a nuestro segundo ebenecer ha sido por la mano de Dios. Ha sido por Él nada más. Ha sido porque su gracia ha estado siempre con nosotros. Y que si yo estoy aquí con vida, con salud, es porque hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y no tengo que ser arrogante como lo fue un hombre en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30 al 32. Vean lo que dice Daniel 4, 30, 32. Porque tenemos que reconocer que lo que tenemos hoy es porque Dios ha sido fiel con nosotros. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En mi segundo ebenecer, yo tengo que reconocer que lo que hoy tengo es porque Dios así lo ha anhelado en mi vida. Que no es porque yo soy muy bueno, que no es porque yo soy superdotado, que no es porque porque tengo muchas habilidades. No, yo reconozco que el Dios de mi vida es el que me ha sostenido hasta el día de hoy. Y que por su gracia y misericordia es porque yo estoy aquí este día. Por eso, en tu segundo ebenecer, reconoce que es Dios quien te tiene aquí hoy. En tu segundo ebenecer, el día de la gran victoria de Dios sobre tu vida, tienes que aprender a tener confianza y esperanza en el Dios de tu propia vida. Pero algo más, en tu segundo ebenecer, tienes que ser agradecido con Dios. Agradecida con Dios. Que si lo que tú tienes hoy es solamente porque su mano de Dios ha estado contigo. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y quiero ir cerrando esta enseñanza. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice, iglesia? Tengamos que, di conmigo, gratitud. Otra vez, gratitud en mi corazón. Yo tengo que ser agradecido con Dios por lo que tengo hasta el día de hoy. ¿Sabe lo que la palabra hasta aquí nos ha ayudado Dios de Samuel? Es que Samuel estaba agradecido con Dios.
que la derrota contra los filisteos no había sido solamente porque Samuel era el último juez de Israel, sino él tenía gratitud en su corazón, porque él sabía que quien le había dado la victoria al pueblo de Israel había sido Dios. Quien te libró de una quien te libró de una enfermedad fue Dios. Quien te ha sostenido hasta el día de hoy es Dios. Que lo que tú tienes no es por tu habilidad, es porque a Dios le ha placido darte. Y tú tienes que ser agradecido con Dios. Tiene que haber gratitud en tu corazón. Y entonces Samuel lo que hace es que llega con el pueblo de Israel y planta una piedra. Y le dice al pueblo de Israel: esta piedra de ayuda, esta roca de ayuda, que tipificado en el Nuevo Testamento es Jesucristo, la piedra viva, en la cual tienes que fundar tu propia vida, hermano, hermana. Porque si tú fundas tu vida sobre la arena, será el desastre. Pero si tú fundas tu vida en la roca que es Cristo, así vengan filisteos, así vengan lo que vengan, estás plantado sobre la roca y nada te moverá. Y Samuel planta la piedra y le dice: esta piedra, la piedra de ayuda, la que hoy reconoces como Ebenezer, te va a hacer recordar que la victoria que tú has tenido hasta el día de hoy ha sido porque Dios ha vencido a tus enemigos. Y el día que tú tuviste tu primer Ebenezer fue porque ese día tenías ausencia de Dios en tu vida. Las derrotas que tú viviste en tu primer Ebenezer fue porque tenías ausencia de la gloria de Dios en tu vida. Pero hoy que te arrepentiste, hoy que volviste a Dios, y hoy que Dios se ha manifestado sobre tu vida, reconoce en esta piedra que solamente la salvación viene de Jehová. Y el día que tú veas esta piedra, reconoce tu segundo Ebenezer, que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y ten gratitud en tu corazón. Y sea agradecido con Dios de que si este 2021 pasaron cosas en tu vida que tú no te lo esperabas, reconoce tal vez que has pasado tiempo en sequedad espiritual y que nos puede pasar. Solamente decir: Señor, creo que fue un Icabod en mi vida, una ausencia de la gloria de Dios en mi vida. Y cuando tú comparas una vida espiritual en tu Ebenezer con una vida espiritual en Icabod, tú dices: cuando hay ausencia de la gloria de Dios, hay destrucción. Mira, regrésate al primer libro de Samuel. Capítulo 4. Versículo 12. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este?
Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y escapé hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Imagínate el corazón de Elí todo desesperado. El arca de Dios había sido tomada. Él estaba deseando una buena noticia, como muchos de nosotros tal vez. Y de repente le empiezan a decir, versículo 16: dijo pues aquel hombre Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciéndole: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia tan fuerte para la vida de un hombre ya de edad avanzada! Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria de Israel, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Por favor, note lo siguiente: una vida en un Ebenezer a una vida de Icabod. La vida de un Icabod es sin la presencia de Dios. Y cuando hay una ausencia de Dios en la vida de una persona, hay destrucción, hay muerte, hay dolor, hay un Icabod, hay perdición, hay maldad. Sabes que cuando los filisteos se llevaron el arca, interesante, ya no nos da tiempo de ir ahí, está aquí en el mismo capítulo 6. Se lo llevaron por diferentes ciudades, porque del lugar donde llegaba el arca había tumores. Le salían tumores en la piel a la gente. Y ellos decían: no, llévatela para aquel lado mejor, llévatela para allá. Los filisteos llegaron a la conclusión de que el arca era mejor llevársela otra vez a los hijos de Israel, a Kiriat Jearim, donde empezó el capítulo 7. Yo creo que los filisteos han de haber pensado: el arca de Dios a ellos no les hace bien, a nosotros nos está haciendo mucho daño, causa cánceres en nuestras vidas, mejor llévensela para allá. Ellos la pusieron en el templo de Dagón, pretendiendo tener Dagón más autoridad que Dios. Y cuando la presencia de Dios llegaba y estaba ahí, Dagón caía. Ellos la volvían a levantar pensando tener a un Dagón más alto que a Dios. Y así es la vida de un Icabod. Sin presencia de Dios hay derrotas, pero en un Ebenezer hay victoria. Están aquí. En un Icabod hay problemas. Cuando vives una vida ausente de Dios espiritualmente como un Icabod, derrotas, destrucción. Pero cuando vives en una vida de victoria, en tu Ebenezer, con la presencia de Dios, adorando a Dios, orando a Dios, teniendo una comunión con Dios,
así se presenten los filisteos sobre tu vida, siempre saldrás en victoria. Siempre saldrás en victoria. Porque tu vida está fundada en la roca que es Cristo. Y rápidamente, Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Mateo capítulo 7, versículo 24-27. Mira lo que dice Mateo 7, 24-27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde quieres fundar tu casa? ¿Sobre una Icabod o sobre la roca que es Cristo? Sobre la roca. Dice, le compararé cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y por último, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa piedra que puso Samuel, esa piedra a la cual hoy nosotros adoramos y en la cual queremos y debemos fundar nuestra vida, se llama Cristo. Si tu vida está en Cristo, así vengan vientos, así vengan tempestades, así vengan filisteos y todos los feos, tú saldrás en victoria, porque tu vida está fundada sobre la roca. Y tu ebenecer será de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y entonces todos podemos decir, ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y con gratitud en el corazón te decimos, Cristo, gracias por este año que está a punto de terminar, porque contigo hemos tenido victorias, no derrotas. Y si hubieran derrotas, y si hubiese algo que se hubiese quitado de nuestra vida, te tengo una buena noticia. Regrésate a 1 Samuel 7, versículo 14. Y te puedes poner de pie, por favor. Vamos a entrar ahorita a la Santa Cena. Versículo 13. Lee conmigo la Biblia. Ojalá y traigas Biblia. Si lo traes en tu celular está bien, pero de preferencia siempre procura traer tu Biblia. Versículo 13 del capítulo 7. Después de haber, escucha bien, eso lo estoy diciendo yo, después de haber puesto la piedra ahí y haber dicho, hasta aquí nos ha ayudado Dios, mire lo que dice el versículo 13 y 14. Así fueron sometidos, lee conmigo fuerte, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar al territorio de Israel. Así serán sometidos tus enemigos y jamás nunca volverán contra ti, hermano. Jamás nunca volverá contra ti. Y así fueron sometidos, dice, los filisteos que habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos. Y hubo ¿qué? Paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Dios a todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel todos los lugares en todos los lugares. Pero miren lo que me llama la atención, versículo 14. Y lo traté de brincar esta parte porque era interesante. Y fueron, ¿qué dice? Restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Dos cosas que pasaron. Jamás nunca los filisteos volvieron a vencer a los hijos de Israel.
Y número 2, fueron restituidas todas las cosas a los hijos de Dios. Amén. Cuando tu Ebenezer lo dedicas a Dios, jamás nunca vas a ser derrotado espiritualmente. Jamás nunca volverás a vivir una derrota espiritualmente. Siempre será en victoria. Amén. Y lo que se te quitó, te será restituido. Porque en Dios hay victoria. En Dios no hay derrotas. Amén. Las hay en nosotros cuando hay ausencia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando Dios está en nosotros, somos más que vencedores. Cierra tus ojos por un momento. Y yo no sé cómo ha sido tu vida espiritual durante todos estos años. Yo no sé si han habido tiempos donde tu corazón se apartó de Dios. Y quizás presentaste o viviste un Icabod en tu vida. Una ausencia de la gloria de Dios. Pero yo te quiero decir esta mañana, hay un Ebenezer para ti hoy. Si tú pones tu vida sobre la roca que es Cristo, todos tus enemigos serán sometidos por la voz tronante de Dios. Nunca volverás a padecer una derrota espiritual en tu vida. Y todo lo que pudiese haber sido robado, quitado de tu vida, Dios lo restituirá en victoria. Pero tienes que hacer 4 cosas. Número 1, reconoce que es Dios quien te da la victoria. Número 2, ten confianza en el Dios de tu vida, que Él es fiel y que Él es bueno. Ten esperanza de que el año que viene será mejor. Ten esperanza de que las cosas mejorarán, porque en tu segundo Ebenezer no habrá derrotas, habrá victorias. Y número 4, sé un corazón agradecido con Dios este año. Que lo que tienes hasta hoy ha sido porque Dios ha sido bueno y hasta el día de hoy Él nos ha ayudado. Ya no recuerdes a un Ebenezer cuando no tenías a Dios en tu vida como una derrota. Hoy recuerda al Ebenezer teniendo a Cristo en tu corazón, la piedra de salvación, la piedra de ayuda, la cual en todo tiempo está contigo. Y Él lo prometió y lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando los filisteos quisieran venir a tratar de derrotarte, ten confianza, Dios saldrá al encuentro. Tú ora y ofrécele adoración a Dios. Ofrécele sacrificios de alabanza al Señor. Y ten confianza que el año que viene será mucho mejor que el primero. Porque la gloria postrera será mejor que la primera. Levanta tus manos y dile: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gracias, Señor, porque hoy reconozco que lo que tengo es por ti, que lo que tú me has dado es porque tú, Señor, te has manifestado en mi Ebenezer, en mi vida. Ya no más derrotas espirituales, ya no más tristezas, ya no más clamor de dolor y de quebranto.
Hay un nuevo amanecer en mi vida. Hay un nuevo tiempo para mí. Hasta aquí su gloria en este año. Hasta aquí su poder en este año. Hermano, sea agradecido con Dios este día. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Sea agradecido con Dios. No experimentes un Icabod en tu corazón. No es el deseo de Dios que experimentes un Icabod. Dios quiere que vivas un Ebenecer todos los días. Dios quiere que tú vivas un Ebenecer cada día. Que levantes tus manos de agradecimiento al Dios del cielo. Y que todos los días le diga: Ebenecer, hasta aquí me has ayudado, Dios. Porque tú eres fiel y bueno. La ausencia de Dios trae dolor, trae quebranto, trae tristezas. La presencia de Dios trae alegría, trae paz, trae bondad. Cuando el pueblo de Israel venció a los filisteos en su segundo Ebenecer, hubo paz en sus vidas. Y es lo que Dios anhela en tu corazón, que haya una reconciliación entre Dios y el hombre, para que haya paz en el corazón. Ya no luchemos contra Dios. Hubo una ciudad ahí en Ecrón donde rechazaron a Dios, rechazaron el arca de Dios, y los males les vinieron sobre sus vidas. Hoy Dios envía a su Hijo Jesús a este mundo para que Él nazca en el corazón de la humanidad. Pero hay muchos que los van a rechazar y querrán pretender viviendo su Icabod. Pero Dios lo que quiere es que vivas el Ebenecer. Así que yo te digo hoy, tú que me ves por este medio, tú que me escuchas y que verás esta transmisión, abre tu corazón a Dios, a la piedra viva, a la roca de salvación, a la roca de ayuda. Quita los ídolos, quita Astarot de tu vida. Si en verdad quieres vivir una vida distinta, diferente, quita los ídolos de tu corazón. Dispón tu corazón a servirle al Señor. Reconoce que tu vida espiritual no está bien delante de Dios. Pídele perdón al Señor y empieza a experimentar una vida espiritual llena de la bondad de Dios, para que juntamente con nosotros este día puedas decir: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el arca del pacto estuvo en la casa de Dios, de Israel, y hubo gran victoria, porque cuando la presencia de Dios regresa a casa y la traemos a nuestras vidas, a nuestros corazones, hay victoria en el pueblo de Israel, en sus hijos. Gracias, Señor. Y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir